Muy bien, bienvenidos. Tengan todos muy buenas tardes. Les agradecemos a todos por estar presente el día de hoy para poder compartir con nosotros este tema tan sonado, lo que es la alimentación emocional, que si bien es cierto, lo vemos en los adultos, pues ahora empieza a estar mucho más presente en los niños y en los adolescentes. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar y a compartir con Rosario Araujo, que nos acompaña el día de hoy, sobre lo que implica la salud emocional, la salud alimenticia, y vamos a escucharle y nos dar algunas pautas. Y por mi lado vamos a ir reflexionando sobre qué consecuencias y qué es lo que muchas veces nos lleva a comer producto de nuestras propias necesidades emocionales. Bien, así es que bienvenidos a todos. Vamos a iniciar, les agradecemos el tiempo que hemos tenido en la espera, así es que empezamos. Bien, yo les quiero comentar un poquito sobre Rosario Araujo. Rosario Araujo, ella es eh, ingeniera en industrias alimentarias, es especialista en nutrición, tiene más de 7 años en todos los temas de programas de alimentación saludable, y hoy día de hoy también les va a comentar un poquito cómo es que ella tiene esta organización que es SALAC, que es un programa de alimentación saludable, para que ustedes puedan escucharle y cómo ella también en su experiencia, abordaje con niños y adolescentes que ha ido trabajando en los últimos años, ha ido viendo algunas necesidades y características que presentan, ¿bien? Para los que no me conocen, bueno, yo soy Lorena Frías, soy psicóloga, y vengo trabajando también con niños y adolescentes, con familias, con parejas, en todo este tema de lo que es la crianza y diferentes dificultades emocionales y de aprendizaje que puedan presentar esta población tan sensible, tan vulnerable y que requiere de tanto cuidado, de una mirada tan apreciativa, de una mirada tan incondicional a la infancia y a la adolescencia. Bien, así es que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo, y así es que ahora les voy a dejar con Charito Rosario, quien nos va a conversar desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista fisiológico, cómo es que se dan todos estos procesos y las necesidades que presentan nuestros niños y adolescentes. Rosario, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lorenita. Muchas gracias a todos por el día de hoy estar presente y gracias por su tiempo. Bueno, quien les habla, Rosario Araujo. Gracias, Lorenita, por la presentación. Hace 10 años más o menos emprendí el mundo del estilo de vida saludable y ya hace 7 años con marca como Salad, programa de alimentación, y como el eslogan no es dieta, es un estilo de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué no es dieta un estilo de vida? Porque efectivamente la idea no es que la gente piense que está haciendo una dieta, porque eso es mentira. Estamos generando un cambio, una transformación, un estilo de vida. Y eso no solamente es en adultos, viene desde la concepción, desde que la mujer está embarazada, antes, durante, después. El feto se alimenta de la madre. Entonces es un todo, ¿no? Es algo más holístico. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo son las etapas de los niños, adolescentes, y Lorenita nos va a ayudar y me va a reforzar con el área emocional. ¿Sí? A ver. Sabemos que los niños y los adolescentes pasan por muchos cambios, ¿no? Sobre todo, pues los adolescentes cambian por sobre todo cambios fisiológicos, sobre todo cambios psicológicos y también emocionales. Hay una transformación, ¿no? De acuerdo pasando los años. Verónica, ¿sigue? Bueno, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños a partir de los 6 a 11 años, crecen entre 5 a 7 centímetros. Y en ese lapso de estiramiento ya comienzan todas las transformaciones, ¿no? Y se duplica su peso, comienzan a querer más calorías, más energía, más desgaste. Y a partir de 6 y 7 años los niños pierden, por ejemplo, sus dientes y hay malestares, cambios de humor. Y bueno, ya hasta que ya por sí nacen los dientes permanentes, ¿no? El crecimiento es más lento y estable luego al llamado estirón, cuando ya a los 9 años los niños, entre los 9 y los 11 años, ya como que alcanzaron
una estatura, y ya luego ya viene pues la adolescencia, ¿no? La longitud de los huesos aumenta y sufren dolores durante la noche, comienzan a crecer y todo eso. Entonces, más o menos es una transformación física también en el caso de los niños, ¿no? Y con eso conlleva pues también cambios en los alimentos, cambios de humor, cambios de carácter. La fuerza y las habilidades atléticas mejoran a los 9 y los 10 años aproximadamente en la niña, ¿no? Y bueno, y las niñas, qué decir, comienzan en el caso de las niñitas, ya comienzan a crecer las mamas, ¿no? Y viene la menstruación y muchos cambios más, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso ya de los adolescentes viene la pubertad, las mujercitas vienen con crecimiento del vello axilar, en el varoncito le sale la manzanita por acá, ¿no? Que le llaman, el crecimiento también, por ejemplo, aparición del acné, el cambio de los olores y todo eso también repercute mucho con su alimentación y qué tipo de alimentación llevan, ¿no? Bueno, que ya les voy a explicar en el caso de la mujercita, la menstruación, el varón, ¿no? Que le crecen los genitales y todo, ¿no? Y bueno. Y por eso, pues, que hay cambios psicológicos y emocionales, ¿no? Y también, pues, tiene mucho que ver el ámbito donde ellos viven, los papás, los temas emocionales van a cambiar también si son, por ejemplo, ahora que hay familias disfuncionales, ¿no? Y en eso, por ejemplo, Lenita nos puede ayudar, ¿no? Son etapas difíciles a veces de afrontar, ¿no? Entonces también allí como que lo camufla en el medio de la alimentación y todo eso, y comienza un cambio de humor, todo, ¿no? Seguimos, Lorenita. Y bueno, y los cambios psicológicos en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes se sienten inseguros, se preguntan todo, ¿no? Se sienten incomprendidos, como los medios PAM, ¿no? Que le llaman, los chicos comienzan a usar ropa negra y son incomprendidos también, ¿no? Y como que nadie los entiende o solamente quieren estar con sus amistades y eso tiene mucho que ver, ¿no? Y comienzan los grupitos, ¿no? Y los chicos salen a comer, comen comida chatarra y a veces los papás como que no se descuidan por ese ambiente, ¿no? Bueno, ya les voy a hablar ya un poco más directo en la alimentación, a ver. Bueno, los cambios emocionales en ese aspecto ya Lorenita nos va a reforzar. Y eso sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, muchos papás acuden a alimentarlos con comida chatarra, ¿no? Por ejemplo, como son los cereales. Los cereales, estos artificiales, llenos de colorantes, llenos de químicos artificiales. Y estos alimentos, no, si ustedes se imaginan el daño que se les hace a los niños, porque convierten a niños hiperactivos, convierten a niños malhumorados, a niños que son propensos al sobrepeso, en algunos casos sufren algunos niños diabetes, ¿no? Niños irritantes. Entonces, sí, quise colocar esta imagen como importante para que sepan que esto no es alimento, queridos amigos, no es alimento, no le den esta comida chatarra a los niños, por favor, porque no les va a ayudar para nada en su desarrollo. Y sí, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Una dieta que yo recomiendo muchísimo cuando están en pleno crecimiento, los niños, por ejemplo, la dieta 2x1, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alimentos tipo A. ¿Qué son los alimentos tipo A? Son los alimentos, por ejemplo, esta imagen le pueden hacer un pantallazo para que ustedes lo tengan como herramienta, sobre todo las mamis. No sé qué le darle a mi niño, no sé qué necesita, qué debe de comer, por ejemplo. Alimentos que producen poca glucosa y requieren de poca insulina. Pueden comer pollo, pueden comer pescado, pueden comer algunos mariscos, pueden comer queso, huevos, vegetales salteados con ajos, jugos de vegetales, ensalada, almendras que tienen, por ejemplo, aceites buenos, aceites poliinsaturados, como también la palta, ¿no? Y muy pocos alimentos tipo E, ¿no? Por ejemplo, las pastas, las harinas, el arroz, la papa, tubérculos, los azúcares, los chocolates, la leche. Estos alimentos sí les recomiendo que les den. Si vamos a hacer, por ejemplo,
un porcentaje, que les den un 20-25% de alimentos tipo E. Y alimentos tipo A, un 80%, si hablamos desde el punto de vista del 100%. Entonces, este cuadro se los regalo con mucho cariño para que ustedes lo usen como herramientas. Los alimentos tipo A nos va a ayudar a los niños y adolescentes a tener una buena salud física, emocional, psicológica, cardiovascular, una buena salud a nivel de glucosa y un buen crecimiento. Van a tener niños y adolescentes sanos emocionalmente. ¿Seguimos, Lorenita? Esta es la dieta 2x1 en el caso de los niños, ¿no? Que quiere decir un porcentaje A y muy poquito porcentaje E. Con eso no quiero decir que los niños y adolescentes no pueden comer alimentos tipo E. Sí pueden comer. La idea es que no les digan tampoco a los niños que están gorditos, no comas esto porque esto te hace daño, te hace subir de peso. Eso no les digan nunca, porque lo que tienen que hacer es, come esto porque esto te va a hacer mejor, esto te va a ayudar, esto te va a hacer más fuerte, te va a poner más lindo, más hermoso, vas a rendir en el colegio. Entonces, son técnicas y son frases buenas para que el niño comience a perder peso, si en el caso tenga niños muy gorditos, ¿no? Y que tienen como que tendencia a comer muchas harinas, a comer muchos azúcares refinados. Entonces, no les quiten, pero sí agranden alimentos tipo A, como son las proteínas, las fibras y las grasas buenas, ¿no? Que nos va a ayudar a mantener una buena salud. Entonces, este cuadrito también se lo regalo y tomen una fotito y quédense con este cuadrito, el anterior y estos son los tipos de alimentos que deben de comer. La dieta 2x1. Ahora, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, alimentos versus comportamiento, ¿no? Estos alimentos saludables ayudan a que a los niños no estén tan hiperactivos, que tengan sueños tranquilos, porque pues hay niños que tienen insomnio también y adolescentes también. Y mucho ahora, más aún que está la tecnología, sumado que tenemos el confinamiento, los chicos, los niños no hacen ejercicios, hay un cuadro de estrés. Entonces yo sí les pido, por favor, que comiencen a generar hábitos de confinamiento, pues la vida nos cambió y tenemos que comenzar a hacer ejercicios. Hay en YouTube muchos deportistas, muchos youtubers, muchas personas profesionales que nos están regalando ejercicios para niños, para adolescentes, para salir del sedentarismo, porque si no vienen los problemas de rabieta, los malos comportamientos, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces estos alimentos tipo A nos va a ayudar. Seguimos, Lorenita. Y eso, ahí está más o menos una imagen, ¿no? Para que tengan una idea, las que es verduras, pueden comer queso, pueden comer palta, pueden comer huevos, algunos frutos secos como almendras, como nueces, ¿no? Son alimentos de alta, excelente calidad, de valor biológico, que los va a ayudar a no solamente a controlar su peso en los niños y adolescentes, sino también el coeficiente intelectual, porque al cerebro, amigos, les encanta la grasa. El cerebro le encanta la grasa, pero no una grasa saturada, una grasa trans, una grasa cualquiera. El cerebro le encanta la grasa buena, le encanta la grasa de la almendra, le encanta la grasa del queso, le encanta la grasa de las almendras, de las nueces, de la palta. Entonces, un niño que come grasas buenas va a tener mejor rendimiento escolar, mejor comportamiento, va a sentirse más sano, va a desarrollarse mejor y por ende pues un mejor sistema inmunológico para afrontar estas situaciones, ¿no? Estamos pasando. Y aquí está otro, por ejemplo, de proteínas, un buen pescado, pueden comer carne por lo menos una vez cada semana, pueden comer pollo, cereales integrales, ¿no? Frutas, los superfood, como los llamo yo, en Salad, ¿no? Amigos, les invito a que nos sigan en Salad, en fanpage, Salad, programa de alimentación, y en Instagram, Salad, también programa de alimentación, no es dieta, un estilo de vida. Allí diariamente estamos publicando tips de estilos de vida y además también tenemos productos saludables, superfood, para ayudar a mantenernos sanos en épocas también de cuarentena, ¿no?
Y bueno, que es importantísimo tener en cuenta en el caso de los adolescentes, la demanda debe ser una dieta equilibrada, ¿no? Un aproximado de 55% de hidratos de carbono, que son los carbohidratos, que son las fuentes de energía que tienen que comer tanto niños como adolescentes. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Carbohidratos buenos, pues, por ejemplo, puede ser camote, puede ser papa, puede ser harinas integrales, ¿no? No se le quita, se le da así, pero de una manera un poco más sana, ¿no? No mucho pan blanco, proteínas, como lo mencioné anteriormente, pollo, pavita, pescado, ¿no? Y la carne de res una vez cada 10 días, una cosa así. Y las grasas también, como ya les mencioné, unas grasas buenas, grasas sanas, grasas poliinsaturadas, como les va a dar pues la grasa de la palta, de las almendras, que le gusta nuevamente al cerebro, ¿no? A un adolescente la alimentación aumenta en cuanto al requerimiento energético, ¿no? Y las calorías son mucho mayores, ¿no? Y bueno, claro, ahorita pues los adolescentes no están haciendo el deporte que usualmente salían a hacer, que es natación, que correr, que atletismo, ¿no? Y ahorita están pues metidos en casa, pero podrían entrenar también en casa para liberarse también del estrés, como les digo, con entrenamientos en casa, ¿no? Y no necesitan de amplios espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un adolescente, ¿no? Un adolescente como está en pleno crecimiento y usualmente en actividad física, no debe pasar más de 3 horas en ayuno. Por ejemplo, yo les recomiendo 5 comidas en el día, ¿no? Imagínense que un joven de 12, 13, 14 años toma desayuno a las 9 de la mañana porque pues ahora se levantan un poquito así, o 8 de la mañana, tiene que pasar alrededor de 3 horas en su siguiente comida, ¿no? Yo le llamo break o colación, que más o menos, si fuese a las 8, si fuese a las 9, entre las 12 y las 11 de la mañana la segunda comida. Pero jamás un niño adolescente no debe tomar desayuno a las 8 o 9 de la mañana y de pronto irse de frente a la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde a almorzar. Jamás. Es importante que coma en 3 horas después un break, una taza de avena, una fruta, un vasito de yogur, una ensalada de frutas, pueden comer miel de abeja, ¿no? Un sándwich integral con atún, ¿no? Pero es importante, ¿sí? Porque bueno, si no el niño se debilita, se siente triste, se siente depresivo y no sabe qué tiene, y no es nada más y nada menos que falta de nutrientes, vitaminas y minerales, y proteínas y bueno, macronutrientes, ¿no? Hablamos de macronutrientes a lo que les mencioné, grasas, proteínas y hidratos de carbono o carbohidratos, ¿ya? Y micronutrientes son, por ejemplo, las vitaminas y los minerales, los oligoelementos, ¿no? Y bueno, y luego viene el almuerzo, y después del almuerzo nuevamente, 3 horas después una colación, más o menos a las 5 o 6 de la tarde, de acuerdo a los horarios, y nuevamente la cena. Pero un niño, no, un adolescente no debe irse a dormir sin cenar, porque recuerden que los niños y los adolescentes durante el sueño siguen creciendo, siguen su cuerpo sigue aumentando sus defensas, ¿no? Y durante el sueño es que sus defensas también se hacen fuertes, ¿no? Entonces, son, son puntos importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, y en caso de los adolescentes, como les decía, a cereales integrales, ¿no? Por ejemplo, un niño puede comerse un pan blanquito, ¿no? Pero en el caso ya de adolescentes, 12, 13 años, sí les recomiendo que le cambien el pan blanco por un pan integral, ¿no? Por ejemplo, para que sea más sana su digestión. Frutas y verduras con cáscaras, ¿no? Por ejemplo, una ensalada verde, espinaca, lechuga, ¿no? Paltita, apio, caigua. Pueden comer, por ejemplo, si es cruda, mejor la ensalada, ¿no? Zanahoria ralladita, betarraga ralladita, para que puedan consumir su vitamina A, su vitamina B, su complejo, su vitamina B12, que es una vitamina que va de frente al sistema nervioso central, que va a ayudar a sentirse bien, relajado, tranquilo. Y las proteínas, como les mencioné, su porción de pollo, pescado, pavita, ¿no? Y bueno, cuidarnos de las grasas trans. ¿A qué le llaman las grasas trans? Por ejemplo, la grasa saturada, de los chisitos, de la grasa de las hamburguesas, ¿no? De la grasa de la comida chatarra. Y para terminar con esto, ¿no? Y comenzar con Lorenita y después con la ronda de preguntas, les voy a enseñar
Para los niños, la proteína, más o menos la palma de su mano. Los carbohidratos, más o menos 2 palmas llenas. Perdón, esa es la fibra. La fibra, 2 palmas llenas. El carbohidrato del tamaño de su puño. Y las grasas, más o menos del tamaño de un dedo, ¿no? Pero también, eso también depende, por ejemplo, del rendimiento físico y del gasto calórico. Y acá les puse un cuadrito que también les regalo para que le tomen una fotito de las vitaminas que necesitamos de manera diaria, por ejemplo la vitamina B1, todas las ramas de las vitaminas B trabajan en el sistema nervioso haciendo una persona feliz, tranquila, que puede soportar situaciones de estrés. Vitamina B1 que la encontramos en las menestras, vitamina B2 que la encontramos en las almendras, los frutos secos, la vitamina B3 que también está en el pescado, la vitamina B4 en los cereales, ¿no? Y así la vitamina B9, por ejemplo, en las coles, la vitamina B12 que no solo se encuentra en la carne, se encuentra en el pescado también, ¿no? La vitamina C en todas las verduras, toda la vitamina C, naranja, pomelo, la toronja, la mandarina. Y la vitamina D les recomiendo, cada vez que salga el sol acá en Trujillo, por favor, tomen baños de sol de 15-20 minutitos, porque la vitamina D se activa a través del sol y va a reforzar el sistema inmunológico de una manera increíble. Les pido, les ruego, por favor, que tomen baños de sol. No les va a dar cáncer a la piel, no, porque es todos los días un poquito, un poquito, un poquito. No se pasen, o sea, si nunca han tomado baño de sol y de pronto quieren hacer 2 horas de baño de sol, eso no. Hay que fotoadaptarnos. Entonces, baño de sol de vitamina D, vitamina E, ¿no? En aceites buenos y vitamina K. Y también el magnesio que lo encontramos también en frutos secos. ¿Sí, Lorenita linda? Y bueno, y así vamos a tener una buena salud para niños y adolescentes, ¿no? En base a los alimentos. Sí, así que bueno, esto es una breve explicación para poder contestar sus preguntas y también para que Lorenita nos pueda reforzar, ¿no? El tema emocional en relación también a los alimentos. Okay. Gracias, Cherita. A ver, vamos a ver. Luego, al término, vamos a responder todas sus consultas, dudas que ustedes tuvieran y conversar un ratito y reflexionar sobre las buenas prácticas y cómo poder manejar nuestra alimentación. A ver, denme un segundito. Okay. Bueno. Ya está, a ver si me movió todo. Ahí está, ok. Ahora sí. Bueno, ya Rosario nos ha comentado sobre la parte fisiológica y los temas nutricionales y cómo es que determinados alimentos influyen en nuestro comportamiento y por lo tanto también en nuestras emociones, ¿no? Y es totalmente cierto. Hay muchos estudios que se han hecho desde las propias neurociencias y estudios fisiológicos, tanto con niños, adolescentes, adultos y universitarios, y se han visto cómo es que las tendencias, tanto en varones como en mujeres, tienden a ser diferentes, ¿no? Cómo es que de repente el varón come más para saciarse a nivel mucho más, digamos, por necesidad física, y tiende más a comidas un poco más amplias, como los guisos, las sopitas y esto, y nosotras las mujeres, en momentos o situaciones mucho más complicadas, tendemos a comidas un poco más de entre refrigerios, ¿no? Y que por lo tanto, estas tienden muchas veces a estar más altos en carbohidratos, altos en glucosa, y que van a afectar por lo tanto nuestro peso. Pero sin embargo, los estudios indican que las mujeres somos mucho más conscientes del peso que los varones, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones que se han ido haciendo en este proceso. Entonces, ¿por qué el comer se torna un consuelo emocional, ¿no? Porque hay muchas situaciones que van a ir influyendo, y un aspecto importante es cómo es que los padres, a través de sus propios hábitos alimenticios y las creencias que tienen de la comida, son influyentes, determinantes en el comportamiento de sus hijos. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre esta situación, ¿bien? Bueno, les quise compartir esta frase que me hace mucho recuerdo y sentido a lo que nos dice este neurocientífico que es Manes. Él nos dice, es un argentino, y ha estudiado mucho a los niños y adolescentes y a los adultos en tercera edad,
Y él decía que los temas de confinamiento en la actualidad han generado muchos cambios en la rutina, como lo estamos vivenciando, han generado muchas situaciones de estrés y ansiedad, y que estos cambios en rutinas y de hábitos están, por lo tanto, generándose en diferentes dificultades, tanto en la comida, en el sueño, como en el manejo de conflictos psicológicos o emocionales que puedan ir presentando los niños o adolescentes. Sin embargo, un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta pandemia nos ha traído que simplemente podamos estar separados solo físicamente, pero tenemos que adecuar a nuestro cerebro que entienda que no es que estamos distanciados socialmente, porque estamos más conectados que nunca. Y una de esas posibilidades es lo que ahora estamos disfrutando, ¿no? El que la tecnología nos permite acercarnos y hacer pequeños, darnos cuenta o fomentar ciertos aprendizajes que nos inviten a reflexionar como ahora, ¿no? Pero también Facundo Manes nos dice que si bien es cierto, este pequeñín, este virus ha venido a cambiar toda nuestra vida y a ponernos en esta situación tan vulnerable, esta vulnerabilidad también ha generado que podamos ver ciertas oportunidades en espacios de crisis. ¿Bien? Y eso de qué va a depender, de que cómo es que nosotros afrontamos las situaciones y cuáles son nuestras capacidades de afrontamiento, nuestra resiliencia. Y es otro punto importante también que influye en nuestro sistema emocional. Y que muchas veces la comida es el aspecto más sensible de nuestra supervivencia que se había afectado. Bien, entonces, hablar de alimentación es inevitable que no podamos tener en cuenta las emociones. Existe un vínculo muy cercano, un vínculo muy complejo desde que nacemos, ¿no? Ya bien Rosario nos compartía la importancia de tener en cuenta los aspectos nutricionales y alimenticios de la gestación, ¿no? Y cómo estos son influyentes al propio desarrollo. Entonces, se dice que existe tanto un vínculo entre alimentos y emociones, que incluso se dice que el intestino es un segundo cerebro, un cerebro emocional, que es muchas veces el que nos regula, es ese termómetro, ese barómetro emocional que está ahí y que nos va a permitir o comer mucho o comer poco, o que yo coma simplemente, ya sea por saciar alguna situación tensa, ansiosa, o por una necesidad real, que ahora lo vamos a ir conociendo. Entonces, todo lo que comemos puede tener causa en nuestras emociones, como también nuestra propia dieta puede condicionar nuestro estado anímico y nuestro estado emocional. Entonces, ambos están sumamente comunicados y interlazados. Entonces, bien sabemos, todos sabemos que comemos por placer. Comer es totalmente placentero, ¿no? Cualquier situación que pase en nuestra vida es comida. Desde la celebración de cumpleaños, si se dan cuenta desde que el niño nace, todo está relacionado con la comida. Incluso desde que nace, él está, su primer contacto con la madre es a través de amamantamiento, ¿no? Entonces, el niño, su primer contacto con la madre, su vínculo es incluso a través de la comida. Entonces, comer de por sí es una necesidad instintiva, primitiva y necesaria en todos los mamíferos, pero nos diferenciamos por cómo es que el ser humano, a través de sus áreas prefrontales, puede establecer una regulación tanto cognitiva como emocional en los aspectos de la comida. Bien, entonces comer de por sí es una función de nutrición, es una necesidad fisiológica que satisfacemos. También comer es una fuente de calma y bienestar, ¿no? Cuando estamos muy tensos, muy agobiados, nos sentimos muy tristes, entonces, o también cuando yo necesito satisfacer un hambre, porque he estado todo el día trabajando, he tenido un día muy complejo, o los niños todo el día corriendo, jugando, saltando, los mismos adolescentes. Entonces, estas etapas de confinamiento también han generado toda esta desestructura, y si antes hablábamos que nuestros niños y adolescentes tenían dificultades con la comida, centrados en la obesidad, otros problemas gástricos que se presentan, pues ahora estos han ido en aumento. Si antes hablábamos de un 25%, un 20%, ahora se dicen que cerca del 45% de los niños en estos 3 meses de confinamiento han llegado a desarrollar procesos de obesidad mucho más rápidos y así, digamos, bruscos, como no se pueden haber dado en otros momentos o en otros tiempos, ¿bien? Por lo tanto, este acto de comer es placentero y desestresante, pero también el hecho de desestresarnos, del hecho de sentirnos tan agobiados, nos hace que nuevamente volvamos a comer y comamos y entremos en ese círculo vicioso que muchas veces nos cuesta salir. Entonces, el sentirme agotado a mí puede generar que yo tenga diferentes dificultades con el sueño, que no me pueda concentrar porque he estado
digamos, vivenciando diferentes situaciones de estrés. Y en los niños, ¿cómo se va a generar? En la medida en que los padres no están autorregulados, en la medida en que los padres no están afrontando este episodio de la forma, digamos, más ajustada posible, porque de hecho que nadie estuvo preparado para esto. Estamos viviendo una situación totalmente anormal. Entonces ahora las reacciones que tenemos son reacciones normales ante situaciones anormales. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces no podemos ser muy autocríticos tampoco en estos procesos, pero sí tenemos que reconocer y nuevamente poder enmendar, ¿no? Y ver qué cosas podemos hacer para ir mejorando en esta experiencia. Entonces se han dado los estudios, indican que también los problemas de la alimentación están relacionados con el sueño. Entonces, menos sueño genera más estrés. Y por lo tanto, mis hormonas se van a elevar y mis deseos de ingerir alimentos también va a ser mucho mayor. Entonces, por lo tanto, el cortisol y la adrenalina no se me van a ir y me van a exigir más comida. Entonces, ahí la importancia de lo que nos decía Rosario, ¿no? Ingerir alimentos que nos permitan trabajar más la serotonina, activar más nuestro sistema nervioso con los alimentos con vitaminas B, y que nos permitan regular estas emociones que se tornan totalmente importantes. Entonces, todos hemos pasado por una situación en que hemos tenido que recurrir a la comida. Ahorita nosotros mismos, como adultos, como padres, recurrimos a la comida, ¿no? Ante situaciones muy estresantes. El mismo hecho del confinamiento, si se dan cuenta, hace 2 meses atrás, el primer mes del confinamiento, ¿qué pasó en los supermercados? La harina, las pastas, todo desapareció, no había, porque la gente empezó a hacer postres, comida, y empezó a compensar toda esta sensación de estrés y ansiedad con la comida, ¿no? Pues generó toda una descompensación. Entonces, todos hemos pasado ante estas situaciones. Hemos tenido una respuesta a una ansiedad emocional, ya sea a una necesidad emocional, ya sea por ansiedad, por tristeza, por ira, por rabia, por aburrimiento, por muchas emociones que podemos haber estado experimentando, pero no necesariamente ha sido fisiológica, no ha sido hambre. Y a eso es lo que nosotros llamamos una alimentación emocional. Cuando yo quiero cubrir una necesidad emocional, ¿bien? Y que no es porque tenga que cubrir una necesidad fisiológica, no es una necesidad de supervivencia, digamos, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿todos hemos recurrido en algún momento a esta situación? Sí, pero no siempre ha sido un patrón exacto activo. Hay un momento en que sí, pues nos provoca comernos la torta de chocolate, y comerme la pasta, y comerme el pollito a la brasa, y tantas cosas, pues, ¿no? O sea, justamente lo que más nos gusta es lo que posiblemente más daño nos pudiera estar haciendo. Pero cuando esto no logra controlarse, vamos a llamar así, o no logra equilibrarse, podemos caer en diferentes situaciones que nos va a costar calmarnos, que nos va a costar tener un autocontrol, y se puede convertir en algo perjudicial y dañino que va a afectar a nuestra salud, tanto física como emocional. Entonces, es muy importante, cuando hablamos de alimentación emocional, que tengamos en cuenta 2 aspectos. Primero uno, identificar mis emociones, cómo está mi estado de ánimo, qué momentos estoy vivenciando, qué es lo que estoy sintiendo, y ayudar a que los niños lo identifiquen. ¿Y por qué ahora me centro en los padres? Vuelvo a decir, porque la forma en que los padres se vinculen o se relacionen con la comida es la forma en que sus hijos lo van a hacer. Entonces la importancia es que primero el adulto se autorregule, identifique, porque lo que él no logra identificar en sí mismo, poner en práctica en sí, no lo va a poder hacer con sus hijos. Y esto es mucho más notorio en el adolescente, cuando te dicen, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo yo si no lo haces tú? Cuando el adolescente está en una etapa mucho más crítica, más retadora y más desafiante, ¿no? Entonces, ¿cambiar la manera en que nos relacionamos con la comida es posible? Sí, sí es posible. Y necesitamos 2 aspectos principales a tener en cuenta. Primero, identificar mis emociones y aprender a diferenciar. ¿Lo que yo estoy comiendo es por un hambre real o es por un hambre emocional? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo me doy cuenta que realmente lo que yo estoy comiendo es por un hambre real? Porque aparece poco a poco, no me siento desesperado por comer, no me genera angustia, puedo esperar, sé que todavía no son mis horas de comida porque lo tengo claro, puedo beber entre agua, comerme una frutita, frutos secos entre las comidas, como nos recomendaba Rosario, tener las 5 comidas. Deja de comer cuando está satisfecho, no come por comer, no es aquella persona que ya comió un chocolate y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro, ¿no? O sea, como vemos en los niños, que ya comieron una galleta y ya quieren comer la fruta, y tú te das cuenta
que no es por hambre, sino porque hay una emoción que tiene que sustituir, y lamentablemente lo sustituye con la comida. Entonces genera todo un problema en su metabolismo. Cuando es un hambre real, puede ser cualquier alimento. Entonces, no es por algo, no es por antojitos. Ese es otro punto. El hambre real tampoco son los famosos antojitos. Y ahí es donde nos pasamos al hambre emocional. Entonces el hambre emocional aparece que estoy trabajando y cuando de pronto tengo hambre, ¿no? Y no porque no tomé desayuno o algo, sino porque me generó y veo pues que esta situación, que tengo que entregar un proyecto, que tengo que hacer algo, o que los niños están ahí, o todo lo demás. En los niños, ¿cómo se presenta? El estrés ante las clases, el tener que estar frente a las pantallas por mucho tiempo, el tema de tener que lidiar también con sus padres. Antes de repente no los veía todo el tiempo, ahora todos están todo el tiempo en casa, los hermanos, dependiendo de los estilos de vida, mucha exigencia, la relación entre los padres y los hijos. Entonces son muchas situaciones que generan ansiedad, que generan estrés, que generan ira, rabia. O sea, en cada persona se presenta diferente, porque depende de sus experiencias y de las emociones por las cuales puedan estar vivenciando. Entonces un hambre emocional aparece de la nada, debe comerse ahora, o sea, tengo hambre y ahorita tengo que comer, no importa lo que sea, a ver qué tienes, saca, abre, ¿no? Pero mamá, ahí te vi que tú guardaste, ¿no? Y lo tienes. O la mamá escondió por ahí las galletas y un día va y abre, no hubo nada. Entonces, son niños que necesitan saciarse en el momento, no importa cómo, pero lo necesitan hacer, ¿no? Siguen comiendo aún estando satisfechos, por eso muchas veces se generan algunos problemas gástricos, y deben ser exactamente el antojo que presentan. O sea, quiero esto y esto quiero comer, ¿no? Y usualmente siempre el hambre emocional va a ser alto en grasas, alto en calorías, alto en carbohidratos. Ese es el primer punto cuando es un hambre emocional, para tenerlo en cuenta. Entonces, si sabremos identificar nuestras emociones y diferenciar si lo que tengo es un hambre real, si lo que tengo es un hambre real o un hambre emocional, entonces vamos bien, vamos en un primer paso a darnos cuenta si realmente estoy teniendo dificultad con la comida y esta es mi compensación como un sistema de recompensas a mis necesidades emocionales, porque la comida se torna eso, un sistema de recompensas. ¿Bien? Una vez que yo he logrado eso, voy a poder ayudar entonces a que mi hijo pueda también reconocerlo. Entonces, comer es algo agradable que nos hace sentir bien y satisfechos, pero alimentarnos emocionalmente, y ese es otro punto vital que lo quise resaltar, genera culpa, genera vergüenza, genera tristeza y genera insatisfacción. Por favor, entonces cuando yo me doy cuenta que cuando como, me siento culpable y creo que comí mucho. O me da pena, mira cómo estoy, y empiezo a sentir insatisfacción y ahí viene. Y también en los niños, ¿no? Y algo que decía Rosario y me pareció excelente que lo comentes y lo tengas muy en cuenta en tus planes y asesorías con los padres es la forma en que decimos las cosas, ¿no? Y cómo les pedimos. O sea, las frases que utilicemos para relacionarlos con la comida es sumamente importante. Desde no a las etiquetas de que estás subido de peso, que te salió el rollito, que estás gordito, que estás obeso y todo lo demás. Porque esos son determinantes y van a perjudicar su autoimagen, por lo tanto su autoestima. Y ahí podríamos hablar de trastornos alimenticios o de otras situaciones que podrían ser mayores. ¿Bien? Entonces, definitivamente hay muchas investigaciones que se han hecho con todo el tema de la alimentación emocional y ya más o menos por el año 2014 aparece un libro que justamente lleva el título que ahora les voy a compartir, el Comfort Food. Es un tipo de alimento que se centra en la alimentación por alimentación reconfortante, digamos, traducido al español, ¿no? Y nace a partir de un chef, de un cocinero, James Oliver, y que él nos empieza a hablar cuál es esa nueva tendencia de las personas a comer. ¿Y qué es la alimentación reconfortante? Es toda comida a la que se le adjudica un sentimiento nostálgico, posee altos niveles de caloría y carbohidratos y es de fácil preparación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se consumen estos platillos? ¿Por qué se consumen estos alimentos? Para sentirse mejor en momentos de estrés o tristeza, o para poder recordar como la sopa de la abuela, el caldito de pollo, cuando me hacían cuando era chiquita y todo lo demás. Quiere decir, o sea, cuando yo hago esa relación entre la comida y esas necesidades nostálgicas y esas experiencias, hambre emocional de por sí. ¿Por qué? Porque estamos buscando conectarnos con momentos placenteros y que nos den seguridad. Y esa es una de las nuevas tendencias ahora que hablamos en la alimentación.
y un aspecto que nosotros como psicólogos venimos abordando en los temas de comida. Entonces, los niños, los adolescentes o los adultos comen por un hambre real o por un hambre emocional. Y sus alimentos son alimentos reconfortantes o son alimentos nutritivos o saludables. Entonces, hablar del comfort food, entonces nos dice Oliver, que es un festín de recuerdos nostálgicos y tradiciones que el comensal se le dibuja una enorme sonrisa cuando lo degusta. Y él hace aquí la comparación en su libro, en la película de Ratatouille, ¿no? Cuando le traen a Egon Entone, le traen el alimento, ¿no? Cuando hace la ratita, ¿no? Hace la alimentación y él cree que lo hizo el chef, y trae este guiso, este guisante francés, y él lo empieza a probar, y es una cosa que rápidamente no se los quiero en la película, ¿no? Los conectan con su infancia, ¿no? Cuando la mamá, cuando la abuela le preparaba esta comida, ¿no? Entonces, eso es la comida reconfortante, hablar de comfort food, aquella forma en que yo como y que el toque me hace asociarme a recuerdos nostálgicos y que me llevan a esas situaciones. Esto puede tener un riesgo, sí, o sea, este tiene dos formas. O nos puede ser útil para conectar con emociones y con momentos placenteros, pero también su uso demasiado puede generar un desequilibrio a nivel alimenticio, ¿no? Entonces, ya en el 2014, si bien es cierto, esta tendencia de los comfort foods se hace famosa, esto se empieza a hablar a inicio de los años 70, ¿no? Y en 1976, cuando se habla de que los adultos, cuando están bajo un fuerte estrés emocional, recurren a lo que podría llamarse comida reconfortante, comida asociada a la seguridad de infancia. Entonces, lo importante también de cómo es que nosotros ahora en la infancia y adolescencia, vuelvo a decir, asociamos la comida con las emociones, asociamos la comida con sentimientos de importancia, asociamos la comida con sentimientos de validación, asociamos la comida con que si comes te quiero, si no comes no te quiero, ¿no? Entonces, las creencias, los hábitos que nosotros generamos aquí son determinantes a una edad adulta, ¿no? Y también una buena educación emocional, una buena crianza emocional va a permitir que nuestros niños y adolescentes en un futuro estén mucho más autorregulados. Entonces, por lo tanto, en pocas palabras, el comfort food podría describirse como toda aquella comida fácil de preparar, que es rica en sabor y alta en carbohidratos, ¿no? Que nos ayuda a curar o sanar heridas físicas o emocionales. Pero cuidado, ¿no? Como les decía, porque muchas veces esta forma de reaccionar al estrés emocional puede traer diferentes consecuencias, entre ellas la obesidad, ¿no? Comer solo por placer. Entonces, ahí esto hay que manejarlo con mucha cuidado. Entonces, ¿qué podríamos hacer como padres, como cuidadores de niños o como maestros que trabajamos aquí y que en los últimos años se ha vuelto una tendencia a las loncheras saludables, que los maestros también eduquen en una alimentación mucho más sana, ¿no? Entonces, un primer punto es, y que incluso lo dicen pediatras y especialistas en nutrición, que hay que intentar muchas veces la forma en que los niños comen, pero sin premios ni castigos. Lo que les decía, ¿no? La forma en que nos vinculamos con la comida es vital. Entonces, un punto importante es que muchas veces cuando los niños pequeñitos no quieren comer, porque es algo que lidian los padres desde siempre, ¿no? O sea, es algo que muchas veces se ve en la consulta, en la interacción con los papás, que una de sus grandes dificultades es la comida. O sea, ¿cómo lograr que mi hijo coma? Y a veces es el papá también que si su hijo come mucho, está bien alimentado. Y si come poco, no está bien. Entonces, vuelvo a decir la importancia de reconocer estas creencias que van a afectar en la salud física y emocional de sus hijos. Entonces, cuando los niños tienen dificultad para comer, dicen muchos de los pediatras que es importante probar y ofrecer pequeñas cantidades de alimento que rechazan 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Intentar por poquitos, intentar, y no darnos por vencido, pero sin caer en prisas, ni reforzamientos, ni castigo, porque esto lo que va a generar es miedo, rechazo, y que el niño no quiera alimentarse, o el adolescente tampoco, incluso sobre todo cuando de repente empiezan los planes de comida saludable, ¿no? Y está el brócoli, y está esto, y está el otro, o sea, son chicos que dicen, ¿qué? No, dieta. Entonces, la importancia de ir ingiriendo estos nuevos hábitos poco a poco, con pequeñas porciones, ¿no? Que permitan que él lo vaya asimilando y lo vayan aceptando. Entonces, un pediatra británico, que él tiene uno de
varios libros sobre cómo ayudar a los padres para que sus hijos puedan tener buenos hábitos alimenticios. Ronald Illingworth indica que hay 7 errores que muchas veces los padres cometen al buscar que los hijos puedan comer y por lo tanto genera este rechazo, ¿no? Que es distraer al niño para que coma, que eso no puede suceder porque lo que se busca es que la alimentación sea una alimentación consciente, que sea una alimentación en la que se da cuenta de lo que está comiendo y para qué está comiendo. Premios o castigos, si comes rapidito te doy tal cosa, si no comes, llora y te quedas ahí, tampoco favorece, ¿no? El chantaje emocional, el forzar, ¿no? El dar a la comida a la mala, y padres que incluso en su desesperación han embutido la comida, ¿no? Y eso también es un signo de maltrato. Bien. Amenazar, que coma lo que quiera, al final ya me di por vencido, ¿sabes qué? Ya, come lo que tú quieras, o sea, ya nos fuimos al extremo, ¿no? De tanta presión a dejar solos. Y finalmente darle alimentos entre comidas, porque a veces creemos que si picotea, le va a generar más necesidad de comida y va a comer, y muchas veces no, el picoteo te llena y no necesariamente te lleva a comer. Entonces, ojo, mucho cuidado con estos errores o estas prácticas que no serían muy buenas para fomentar hábitos alimenticios, ¿no? Otro punto importante, y como lo vengo resaltando, es que como padres hay que empezar a darnos cuenta de nuestros propios hábitos alimenticios, porque somos modelos referentes, ¿no? Y recordar que es el adulto el que está a cargo de los niños y adolescentes. Entonces, si sus hijos comen no saludables o tienen dificultades con la comida, tendrían que volver su mirada hacia ustedes y ver quiénes compran los alimentos, ¿no? O sea, quiénes están llevando esos alimentos a casa. ¿Y por qué tus hijos comen de esa forma? Pues yo les invito a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera estar sucediendo que afectan en estos procesos? Entonces hay que parar, darnos un tiempo en pausa y preguntarnos cómo nos sentimos con nuestra forma de comer, con nuestra forma de alimentarnos, y darnos cuenta cuáles son esas necesidades que muchas veces tenemos y que existen dificultades para poder alimentarnos sanamente. Entonces, muchas veces, como les decía, cuando nos damos cuenta que nuestra alimentación es una alimentación por satisfacer necesidades, las emociones siempre nos traen 2 mensajes. Nos dicen, hey, presta atención y toma en cuenta mucho acciones de autocuidado y de bienestar, cuídate y protégete. Pero otras veces nosotros nos cuesta aceptar estas emociones, y ¿qué hacemos? Tendemos a negarlas, a bloquearlas o evitar, ignorando el mensajero que muchas veces viene a estar como alertas, ¿no? Mira, o sea, así vas y esto no va a ir funcionando bien. Entonces la importancia nuevamente de darnos cuenta de nuestras emociones y ver si tenemos estrategias para autogestionarlas, ¿no? Ahora, la familia siempre es la que va a ofrecer diversos alimentos con el objetivo que el niño los pueda reconocer, los acepte, los apruebe, le gusten. Pero este proceso va a requerir de mucho cuidado, de ir poco a poco, de pequeños intentos, y darnos cuenta realmente si el niño necesita de mayor tiempo y ver formas de que él pueda ir ingiriendo la comida, ¿no? Ahora, ¿se puede comer de manera sana? Por supuesto, ¿no? En la medida en que tenemos el apoyo nutricional, el apoyo de programas de estilos de vida saludables, de especialistas, pero también es importante que como padres y como adultos nosotros podamos manejar el estrés, porque el estrés va a influir en el apetito de diferente forma, ¿no? En algunos puede hacer que el estrés los lleve a comer más, en otros menos. Entonces, la forma en que influye la comida va a ser dependiendo de las experiencias de cada una de las personas que puedan estar vivenciando, ¿no? Ahora, que hay que tener en cuenta que ahorita actualmente pues las rutinas se han generado que no nos alimentemos sanamente, ¿no? O sea, toda esta etapa de confinamiento, como le decía en un inicio, ha generado un cambio en las rutinas, un cambio en nuestro propio reloj biológico, ¿no? O sea, todo se ha visto alterado. Entonces, el volver a la normalidad también va a costar, va a tomar un tiempo. Así que tenemos que pensar en una nueva forma de comer más mindfulness, ¿no? De comer más atentos plenamente, darnos cuenta de lo que estamos comiendo y para qué estamos comiendo. Y eso se entrena desde muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, hay ahora una nueva tendencia a la comida mindfulness, ¿no? O sea, comer con atención plena, o sea, darnos cuenta de eso. Y en la medida en que nos damos cuenta de lo que comemos, va a cambiar nuestros estilos de vida, va a cambiar
lo que ingerimos y también eso va a repercutir en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones, ¿bien? Entonces la comida puede ser usada como un momento para disfrutar en familia y disfrutar de la presencia de los demás. O sea, la comida o el momento de comer no tiene que ser de repente puesto como un problema, ¿no? Hay muchos papás que dicen, uy, la comida, ojalá que coma tranquilo, ojalá que no me haga un problema, ojalá que no sé qué. Entonces, es muy importante que el espacio en comida sea un espacio para compartir realmente, para interactuar, que no sea el momento en que la comida doy quejas, doy esto y doy lo otro. Entonces, vuelvo a decir, nuestras creencias que tenemos en relación a la comida y las prácticas que generamos es un punto esencial. Entonces, mientras que nosotros alejemos a las emociones negativas de la comida, eso va a satisfacer mejor y vamos a tener un mayor control. Entonces, cuando hagamos las comidas más conscientes, más mindfulness, estaremos tendiendo entonces un cuerpo mucho más sano. ¿Bien? Y otro punto importante para poder equilibrar esa alimentación emocional, ese comer por necesidad emocional, es validar las emociones. Y para validar las emociones, mucho se habla de inteligencia emocional pero un punto vital e importante es que muchas veces nosotros no sabemos reconocer nuestras emociones. Y las emociones parten por reconocerlas en nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces lo que se tiene que enseñar es identificar y reconocer las emociones y ayudar a que los niños y adolescentes pongan nombre a esa emoción, regulen esa emoción. Entonces el primer punto es identificar y etiquetarlas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Calor en mis manos, fastidio en mi estómago, siento que el pecho no puedo abrir. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ayudar a los niños. Muchas veces cuando los niños corren y se caen, ¿qué hacemos como papás? No llores, no, cálmate, cálmate, viene el pajarito, o ya, mira el globito, y distraemos, bloqueamos la emoción. No permitimos que el niño lo exprese, y a bloquear la emoción, no le vamos a permitir, por lo tanto, que la identifique, que la reconozca, la exprese adecuadamente y luego la autorregule. De la importancia de ayudar a que le sienta las emociones. Ahora, todas las emociones son buenísimas, vinieron para podernos ayudar con nuestra supervivencia. La tristeza es buena porque nos ayuda a mirarnos hacia adentro, ver qué es lo que necesitamos para volver a comenzar. ¿Bien? El miedo es bueno porque nos pone en alerta, en defensa y darnos cuenta qué situaciones nos ponen en peligro y qué no. Muchas veces nosotros vemos que las emociones son negativas y las queremos bloquear y no llores y no esto y no tengas miedo, que eso es malo y todo lo demás. Y lo único que hacemos es bloquear el sistema emocional de nuestros hijos. Entonces la importancia de, vuelvo a decir, primero identificarlo en nosotros, etiquetarlo en nosotros, ver cómo funciona en mi cuerpo, dónde lo siento y ponerle nombre, para que luego sean capaces de reconocerlas y regularlas en años. Esto puede tomar mucho tiempo, puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de qué, de las mismas características y necesidades de los niños y adolescentes, ¿no? Y la educación emocional se tiene que vivenciar, se tiene que sentir, se tiene que remover. La educación emocional no se habla, no hay tics, no se dice, ¿no? Te ríes así y hablas así, hablas allá, no. Es un proceso y implica un acompañamiento, un entrenamiento. Así que como padres necesitamos tener un mínimo de mentalización, de ser empáticos, de ser sensibles y de ser responsivos ante la necesidad que puedan presentar nuestros hijos y nuestros adolescentes. Dejar la crítica, dejar el castigo, dejar el premio y cambiar todo este sistema de creencias que traemos y cambiar esta mochila, ¿no? Esta mochila emocional que muchas veces no nos hace bien, ¿no? Otro punto importante es dedicar tiempo al comer, como ya les había dicho, desarrollar una serie de conductas alternativas para no recurrir siempre a la comida. Y por ejemplo, con los niños lo veo que está muy ansioso, alterado esto, dar paseos, escuchar música, dibujar, escribir, pintar, ver una peli, llamar a algún ser querido ahora, jugar, hacer yoga. Como bien decía Rosario, hay muchas oportunidades ahora en la web que nos permite poder cambiar estos estilos sedentarios o no idóneos que no nos van a permitir crecer, ¿no? Otro punto importante es cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, y cuidar también lo que nos decimos, porque de eso también aprenden nuestros hijos, y cuidar lo que sus hijos se dicen. Si es que yo soy fea, y estoy gorda, que estoy así, los adolescentes, sobre todo en donde su autoimagen es una pieza clave, ¿no? Y establecer hábitos alimenticios, ¿no? Ya de lo que Rosario nos ha hecho mucho hincapié, ¿no? Desde alimentos saludables, beber agua, seguir una dieta especializada, dependiendo de las propias necesidades. Bueno, y yo que estoy en el mundo de la disciplina positiva, pues definitivamente trabajar diferentes estrategias, herramientas de disciplina positiva
para ayudar con los niños a manejar su ansiedad, a manejar sus emociones y a manejar las dificultades en la alimentación, implica trabajar diferentes estrategias y herramientas con los padres, ¿no? Por ejemplo, establecerles rutinas, ¿no? Y rutinas flexibles, no rutinas, digamos, rígidas, porque el niño a veces rutinas lo asocia horario, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y dice, ¡ay, no! Y el adolescente peor se niega. Entonces no se trata de establecer horarios cerrados, sino rutinas, actividades, o sea, saber él que en la mañana tiene que ser 4 actividades o tiene este procedimiento para comer, o que tiene las 5 comidas, y que tiene tales ejercicios, y que tiene las clases, y que tiene... Entonces, ayudar a establecer rutinas ayuda mucho a que los niños, su ansiedad, su estrés puede estar mejor equilibrado. Los acuerdos son puntos importantes, ¿no? Establecer acuerdos con los niños. ¿Desde qué edad puedo establecer acuerdo con los niños? Desde que tiene lenguaje y de que tiene comprensión. Entonces puede ser entre los 2 y 3 años, yo ya puedo establecer con los niños acuerdos. Y los acuerdos no se imponen. Eso ya no sería un acuerdo, eso es una orden. Entonces sería, no, bueno, estamos ante esta dificultad, ¿qué hacemos? Tenemos A y tenemos B, o tú qué propones, y vamos conciliando, ¿no? Las opciones limitadas también es un punto importante, ¿no? Puedes comer A, B, C, D, pero solo D y E los fines de semana. O sea, ¿qué opciones vamos? O tienes esto y esto, elige, ¿no? Las reuniones familiares es un punto muy, es una estrategia sumamente potente en todas las actividades entre padres e hijos, y que dan espacios de aceptación, de cooperación y de enfocarnos en soluciones. Y así tenemos varias estrategias. Yo escogí algunas porque tenemos muchas estrategias dentro de disciplina positiva para poder lidiar con estas dificultades que nuestros niños y adolescentes presentan, ¿no? Y otro es los abrazos y la importancia de conectar con nuestros hijos. Hay que darnos cuenta que cuando los niños recurren a la comida para satisfacer una necesidad emocional es porque algo nosotros mismos como padres nos estamos brindando. ¿Bien? Entonces también tenemos que mirar ese foquito que está hacia afuera, alumbrando hacia afuera, tiene que volcarse y mirarnos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos, sin darnos cuenta y sin ser de manera intencional, promoviendo en nuestros niños para que de repente puedan tener estas situaciones? También pueden darse diferentes desadaptaciones en la comida por otros factores, también. Existen otras causas, también, ¿no? Pero estas han sido las que más nosotros hemos podido establecer, ¿no? Y bueno, vi esta frase y quise compartirlas, ¿no? Ustedes pueden hacer lo mismo de siempre o pueden elegir desafiarse y hacerlo distinto. Porque recuerden que ustedes como adultos son los que finalmente son los responsables y los que van a influir en los hábitos alimenticios de sus hijos. Y bueno, Rudolf Dreikurs nos decía que así como un niño necesita motivación, así como una planta necesita agua, un niño necesita motivación constante, necesita reconocimiento, necesita aliento, porque la motivación y el aliento justamente son las vacunas para trabajar la ansiedad, el estrés y diferentes dificultades emocionales que presentan nuestros hijos. ¿Bien? Listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a las preguntas. Creo que hay algunas preguntas por el chat. Voy a pasar a verla. Muy bonito todo lo que nos has regalado hoy día. Gracias Rosario, muchas gracias. Bueno, y hablar pues sobre la comida y la alimentación y las emociones, pues es tan profundo y tan amplio, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, pues depende de cada circunstancia, de cada familia, de cada niño y cada adolescente, ¿no? Entonces, claro, y hay que, por ejemplo, las mamitas también tienen que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, a veces las mamis jóvenes que tienen hijas adolescentes ven que sus mamis siempre están cuidando la línea, que esto me engorda, que la ropa me va a quedar, que entonces hay que tener mucho también cuidado de la información que se les brinda a las niñas adolescentes, porque también ellas quieren copiar lo que su mami hace y se están cuidando las calorías. Y con eso es un punto que vienen los trastornos, ¿no? Los trastornos alimenticios, como la bulimia, como la anorexia, y ahora un nuevo trastorno que ha salido, que es el trastorno del atracón, que también es un nuevo trastorno alimenticio, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esa información que las mamis jóvenes le dan a sus hijas adolescentes, ¿no?
Sí, y eso es muy cierto porque bueno, la importancia de nuestros propios hábitos y creencias son influyentes, ¿no? Y son mucho más susceptibles, o digamos que brotan más en la adolescencia, porque es lo que nosotros vamos Sí, generando desde pequeños, ¿no? Y en esta etapa tan sensible y tan vulnerable es que se hace visible, ¿no? Así que acá sí, sí, tenemos sí, sí. una pregunta de Silvia, nos dice, se habla de alimentación emocional en términos de obesidad. ¿Qué relación podemos encontrar con un caso contrario? Niños o adolescentes que tienen trastornos alimenticios específicos, aquellos que comen para saciar y luego rechazan los alimentos. Bueno, y ahí de repente yo la puedo comentar también, no sé, luego también Rosario. Y aquí el tema es que justamente, porque ellos se han centrado, Silvia, en una alimentación emocional, ¿no? La alimentación emocional que genera culpa, genera rechazo, genera vergüenza, genera tristeza. Entonces yo como porque quiero saciar algo. O sea, tengo un vacío que ahí necesito, que no tengo un control porque no soy capaz de autorregularme. Hay toda una descompensación emocional. Mi sistema límbico está destapado. Bien, no sé si han leído a Daniel Siegel. Daniel Siegel nos habla de todo lo que es cómo funciona el cerebro a través de nuestras emociones, ¿no? Y él nos dice que nuestro cerebro no es como la palma de nuestra mano, ¿no? En la medida en que nosotros vamos avanzando nos encontramos con el cerebro medio, pero en el fondo está el sistema límbico, que es el que se encarga de regular nuestras emociones. Y ahí tenemos como una especie de una almendrita, de una lentejita, lo que se llama el órgano que es la amígdala. Y la amígdala es la que se encarga de regular nuestras emociones, de trabajar con nuestros transmisores, ¿no? Entonces, acá hay toda una desregulación. Entonces, nosotros tenemos que ayudar que estas personas que presentan trastornos alimenticios a reorganizar su sistema emocional, porque esta persona está así, ¿no? Come con descontrol y tenemos que definir cuáles son esas necesidades emocionales. Y por más que nosotros intentemos, de repente, y lo tenemos así, desregulado, tenemos que llegar a este proceso de calma, porque recién cuando está en un proceso de calma yo puedo generar el acompañamiento, la estrategia, la intervención. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? De que el niño o el adolescente, porque también ocurre en niños los trastornos alimenticios, que los niños comen, pero luego esta sensación de culpa, y dependiendo de las circunstancias en las que se estén trabajando, hablar de trastornos alimenticios, pues definitivamente implica hablar de la familia a través de un enfoque sistémico, ¿no? Y cuáles van a ser las Exacto. repercusiones que estos van a tener, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho su sistema de recompensa, su sistema de gratificación, pero también esas necesidades y las emociones que están presentando estos niños y estos adolescentes para poder establecer estrategias de acompañamiento emocional y de autorregulación emocional, muy aparte asociado a la dificultad o al trastorno alimenticio que puedan presentar, ¿no? Claro, por ejemplo, también quiero agregar, en el caso que hay un niño obeso en casa, en realidad el niño no tiene la culpa. Acá necesito comentar algo sumamente importante, porque un niño de dónde come, de dónde saca esos alimentos. El niño busca, abre la refrigeradora, coge la canasta, lo que encuentra. Entonces, el niño va a engordar porque lo que come en casa. O sea, un niño no tiene dinero para comprar, para gastar, ¿no? Por lo menos así debería ser. Un niño no debería tener dinero, ¿no? Para salir a comprar cosas, alimentos sobre todo, ¿no? Entonces, en el caso de que existieran niños obesos en casa, en principio primero pues con un profesional en alimentos, un endocrinólogo, ¿no? Un psicólogo, es un grupo de personas que necesitan apoyar a este niño y para empezar pues cambiar toda la metodología, todo el sistema de alimentos. O sea, si el niño tiene hambre, que abra la refrigeradora y encuentre alimentos sanos, que abra la alacena y encuentre harinas sanas, que vea que el almuerzo va a ser alimento balanceado. Entonces, que tampoco se le diga, no, como estás obeso, pues la comida ahora va a ser pura dieta, porque eso es peor, porque el niño se va a encerrar en su cuarto y va a encontrar una galletita, un chocolatito, alguna azuquita por ahí, y se va a meter al baño y va a comer todo lo que no comió, ¿no?
Entonces, eso es peor, ya comienza un trastorno. Y además, no solamente el niño puede tener problemas a futuro de salud, le puede dar diabetes. Entonces, es importante, como dice Lorenita, el sistema de recompensa, comenzarlo con amor. Mi amor, esto te va a hacer bien, esto te va a ayudar. O sea, tampoco se le va a quitar, sino se le va a cambiar un alimento, por ejemplo, una harina, por algo mejor, ¿no? Por ejemplo, si comía una torta de chocolate, le podemos hacer un panqueque de avena con miel de abeja. Si comía un pollo bróster, pues le podemos hacer un pollo asado. Si comía, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Con pan blanco, le podemos hacer una hamburguesa casera. Y así podemos buscar alternativas de alimentos en compensarlo sin quitarle, pero darle un alimento sano, ¿no? Recompensarlo como alimento sano, comenzar a generar cambios también en las celebraciones, ¿no? Si, por ejemplo, te sacaste una buena nota, pues juntos vamos a preparar unos panqueques saludables con frutitas picadas. Entonces, que se cambie ese chip de celebración por celebrarlo con alimentación saludable, ¿no? Como dijo Lorenita, ese mindfulness de comer conscientemente, sentir lo que comes, disfrutar de que te hace bien, ¿no? ¿No? Para no sentir culpa, sino, por ejemplo, estoy comiendo, qué rico, mis arándanos, me encantan porque es un fruto que tiene mucho antioxidante, porque sé que me va a hacer bien, porque tiene vitaminas, ¿no? Igual puede ver la mamá, el papá puede comenzar a hacer nuevos cambios de hábitos de comer sano y que los niños comiencen a copiar, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo, quiero comentarles. Hola, Charito. Rosario, no sé si nos logras escuchar. Creo que se quedó. Sí, ok, Ahora, hola. Ahora sí, sí, ahora sí. Ajá, ya. okay. Les quería comentar que se hicieron estudios en ratones, donde a un grupo de ratones les dieron una droga y a otro grupo de ratones les dieron de comer azúcares, ¿sí? Para ver en un determinado tiempo su comportamiento. Entonces, por ejemplo, en 3 meses vieron que los ratones tuvieron cambios de comportamientos de irritabilidad más drásticos, de que se golpeaban entre ellos, estaban estresados, comiendo azúcar y además se iban más para el azúcar que para la droga. Entonces se dieron cuenta que el azúcar es más adictivo que hasta la droga. Entonces, niños, por ejemplo, con alimentación ricos en azúcares saturados, azúcares refinados, perdón, pues van a demostrar definitivamente comportamientos de irritabilidad, ¿no? De ira, de cólera, van a pelear con sus papás. Entonces, cambiemos esa forma de alimentación en los niños, ¿no? O sea, yo veo que papás se echan 2, 3 cucharadas en el café del azúcar. Comiencen a cambiar, cambien por una stevia saludable, o por panela, o miel de abeja por último. Pero si tenemos niños con obesidad, hay que hacer todo un plan estratégico, ¿no? Hay que trabajarle con un buen psicólogo, ¿no? Con un plan de alimentación, con una organización y sin ofender al niño, ¿no? Y ayudarlos en un estilo de vida sano. Y eso es poco a poco, ¿no? Ok, gracias, Rosario. Bueno, y acá nos dicen entonces sería trabajar bajo un enfoque sistémico y afectivo. Es trabajar un enfoque sistémico emocional, ¿no? Que se viene trabajando en otras áreas también, definitivamente es trabajar con la familia. Y como dice acá Silvia, si es, en este sentido, con problemas y trastornos alimenticios específicos, sería tener un buffet de alimentos afectivos. Sí, pues es trabajar este modelo del comfort food, ¿no? De alimentación reconfortable. Se utiliza mucho en psicoterapia, ¿no? Buscar aquellos alimentos que te ayudan o que te conectan con momentos nostálgicos, con momentos de conexión emocional, con momentos agradables y placenteros que posiblemente has vivido en la infancia. Y eso implica hacer toda una exploración del sistema emocional de las personas. Ahora, no solo con trastornos alimenticios, también con los diferentes
dificultades que de repente nosotros podemos empezar a notar con las comidas, ¿no? Y aquí la importancia de realmente, a veces nosotros podemos decirnos, oye, pero ¿qué tanto soy consciente de que si como por hambre o si como por lo otro, si al final no sé qué tanto eso puede influir? Pues sí es determinante, ¿no? O sea, yo tengo que darme cuenta realmente si mi alimentación es para una alimentación por necesidad, porque la necesito cubrir y es parte de una supervivencia o desarrollo saludable, o realmente mi alimentación se ha tornado en función de comer por comer sin sentido, o comer porque justamente estoy entre altos niveles de estrés o ansiedad. Entonces, estos cambios son los que justamente que a veces no nos percatamos desde muy pequeños y que los niños vienen arrastrando, pudieran generar, no siempre, pudieran generar dificultades en trastornos alimenticios. Entonces, la importancia también de validar a los niños en cuanto a sus propias decisiones en la comida, pero dando pequeños límites y pequeñas opciones, de tal forma que ellos puedan sentir que pueden decidir y que pueden optar también, ¿no? Porque también a veces en la intención de comida saludable nos podemos ir hacia el otro extremo, hacia el papá que es totalmente vegetariano, o ya al extremo que es vegano y que no come esto y no come el otro, no toma leche acá, solo leche al menos. O sea, nos vamos y el niño cuando quiere probar algo somos no, 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 ¿no? Entonces, ¿qué dificultad le generamos después al niño? Entonces, es muy importante ir equilibrado. Si bien es cierto, es sumamente vital establecer una alimentación sana y saludable, también es cuidar mucho. Recuerden que los límites no son buenos, ¿no? Ni mucho ni poco. Entonces, y es ir lidiando en este proceso. ¿Bien? Y bueno, y lo que decía acá Silvia me empezó a hacer recordar ¿no? Justamente con un libro en el que nos habla justamente este especialista en las comidas reconfortantes. Hay muchos artículos y estudios que se han hecho con niños y adolescentes y con universitarios, ¿no? Y la importancia de tener, sí, tipo un buffet, no lo llaman un buffet de alimentos, sino como diferentes opciones de comidas que permitan, pero que se han trabajado con los niños o con los adolescentes, que les permitan conectar con estos espacios de seguridad. Y si estos niños no han tenido estos espacios porque han estado en situación de violencia, maltrato, abandono, crear estos espacios, ¿no? Que les permitan sentir esta compensación emocional. Entonces eso es todo un trabajo profundo, ¿no? Y también complejo, ¿no? Claro, Trabajar con los sí. alimentos y las emociones es un trabajo bastante complejo que requiere de mucho involucramiento y compromiso de la familia, de las personas que están involucradas, y buscar también la cooperación de las personas involucradas, en este caso ya sean niños o adolescentes, ¿no? Y tener en cuenta pues que los patrones repetitivos, ya sea de comida u otros, los patrones comportamentales se repiten, ¿no? Y veamos cómo somos nosotros referentes, no solo en la comida, sino en otros aspectos, porque son influyentes o determinantes en el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, más que ver el por qué se están portando así, o por qué actúan de esa manera, o por qué tienen esas respuestas comportamentales, tendría que darme cuenta el para qué, y qué están buscando cubrir y qué están requiriendo satisfacer, ¿no? Como eje central. Muy bien, no sé si hubieran alguna otra pregunta o alguna otra consulta. También pudieran utilizar el micrófono o por el chat. Claro. Lorenita, por ejemplo, también hay los niños de 3, 4, 5 años que son sumamente manipuladores, ¿no? Inmediatamente ven el plato de comida y lloran. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Entonces, esa forma es el arte como la mamá tiene que estimularlo para que coma, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, en el caso que, ay, mi niño es muy estreñido, ¿no? Por ejemplo, yo también les ayudo a buscar técnicas para poder insertar fibras, verduras, ¿no? A través de alimentos, con bonita presentación, ¿no? Para que pues los niños puedan comer sus fibras, frutas y verduras. Algunos niños pues no comen verdura, no les gusta el aspecto, ¿no? Entonces, para eso están, como dice Silvia, ¿no? Buffet de alimentos. Son las técnicas de preparación que nosotros hacemos, elaboramos pues, para que los niños desde pequeñitos, desde 2, 3 años, yo he atendido a bebés de 7, 8 meses cuando ya comienzan con la alimentación, ¿no?
cuando ya termina la lactancia materna exclusiva, comenzar a ingresar papillas, alimentos, ingresarles aceites buenos, ¿no? Ingresarles sus fibras, sus papillitas, pues para que poco a poco ellos cuando vayan creciendo no sean como que extraña las verduras, como que extraño, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Sino que desde bebitos comienzan a saber, no, ya asocian su alimentación. Entonces, por ejemplo, hay papás que solamente le dan a los niños, yo he tenido muchísimos casos de que habían niños de 6, 7 años o 10 hasta 12, que su alimentación solamente era pan, huevo frito, arroz, puré y pollo frito o nuggets, y máximo tomaban jugo de naranja, y así su alimentación de todos los días, y pues presentaban oscurecimiento en el cuello, abdomen, distensión abdominal. Entonces son ya como que somatizaciones y manifestaciones que el cuerpo te está avisando que hay mucho azúcar en la sangre, te avisa, ¿no? Que hay una mala alimentación, ¿no? O que de pronto que a mi hijo se le cae mucho el cabello, o que para con sueño, bosteza. Entonces son muchas manifestaciones de falta de nutrientes, no de nutrición, pero sí falta de nutrientes, falta de macronutrientes, falta de buenas proteínas, falta de magnesio, potasio, vitamina B12, ¿no? O tengo mi niño triste, está desmotivado, ¿qué pasa? Y pues hay muchos nutrientes, ¿no? Entonces, que le falta, y para eso es implementarles una alimentación sana, consciente y rica también. No tiene por qué ser desagradable, ¿no? Una alimentación rica y sana no tiene por qué ser triste, al contrario. Así es. Eso es vital. Bueno, y Karin nos comenta que esa es su duda, o sea, ni mucho ni poco, ya que los niños que están ingresando a la pubertad tienden a comer mucho más, ¿no? Entonces yo creo que ya es la necesidad de evaluar ya aspectos más fisiológicos, ¿no, Rosario? A ver tú ahí, no sé qué opinas, ¿no? Temas de peso, edad, cambios, sí. Y establecerles, creo que, una dieta y también ver y evaluarnos como padres qué aspectos tenemos que ir regulando también, ¿no? A nivel de la crianza, a nivel de los hábitos, a nivel de las emociones, ¿no? O sea, la adolescencia es una etapa sumamente sensible, ¿no? Muy vulnerable, que requiere ir así, ¿no? De un trabajo. Nosotros en la adolescencia como padres tenemos que estar presentes y ausentes a la vez, ¿no? Ni muy cerca ni muy lejos. Porque es como que estar, es como decir esta frase que, ¿no? Tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Porque ellos te quieren lo más lejos posible, pero yo tengo que estar ahí, ¿no? Observando, midiendo e ir con cuidado, porque mientras menos tú estés presente en sus días o en sus espacios sociales, es mucho mejor para ellos. Entonces, ahí con mucho cuidado, ¿no? Sí. A mí me gusta muchísimo esta época que estamos viviendo. No me refiero a la cuarentena, sino me refiero a la nueva ola de estilo saludable, la conciencia de los alimentos. Ya, por lo menos en el último 2019 y 2020, he tenido muchos jóvenes, muchas jovencitas de 12, 13, 14, 15 años, que sí me dicen, no, yo como sano, yo no como harinas blancas, no como azúcares, consumo stevia. Y bueno, me gusta mucho esa forma de pensar ahora que tienen las adolescentes, ¿no? Ya se están cuidando un poco más, ¿no? Y bueno, también hay otro grupo que también dice, no, tengo que cuidar, tengo que verme bien, porque mi amiga, porque ella, que la truza de baño, y que luego el verano, y bueno, es otra forma de pensar, más al lado estético. Y también hay otro lado de jovencitas que dicen, no, yo no como carne porque por el amor a los animales, y también están los veganos, la moda, ¿no? Las adolescentes. No, a mí hazme mi dieta, pero sin carnes. Y eso es porque están en eso, ¿no? Que no toleran que maten a los animalitos y eso, ¿no? Y bueno, entonces, en el caso de los adolescentes, pues hay que tener mucho cuidado con su alimentación. Ellos tienen que comer 5 hasta 6 veces al día, están en pleno crecimiento, desarrollo, ¿no? Pueden comer de todo un poco, no les pueden quitar nada, pero sí, obviamente, pues balanceado, ¿no? Así es, ¿no? Y también yo me imagino que al entrar a la adolescencia implica también cambios en la comida, ¿no? O sea, ya no va a comer pues ni muchas grasas,
¿no? Ni muchas calorías, o Claro. sea, tiene que ir también un poco más regulado por los cambios metabólicos que suceden en la adolescencia, ¿no? Por Ese es supuesto. otro punto Claro, en el importante. caso de las mujercitas comienza la menstruación, hay que ver si son regulares, ¿no? Muchos jovencitas tienen problemas en este caso, ¿no? Por Así es. ahí ya cumplen 17, 18, 19 años y por ahí encontraron ovario poliquístico y tienen que ir a un ginecólogo. Entonces hay muchos cambios hormonales y eso es totalmente personalizado, ¿no? Cada niño, cada adolescente, cada jovencito tiene diferente tipo de alimentación, como dije al inicio, Lorenita, de acuerdo a su desgaste calórico, ¿no? Si es que hace mucho deporte, si es que está sedentario, entonces es analizar cada persona. Ok, perfecto. Gracias, Rosario. Y bueno, y finalmente nos preguntan si las opciones limitadas como herramienta de disciplina positiva las plantea el niño o el padre. Siempre es el padre. O sea, el padre plantea las opciones, plantea las diferentes opciones, pueden trabajar su rueda de opciones incluso, pero las define con el niño. O sea, yo le planteo opciones, o sea, o sea, lo puedo involucrar, pero el padre es el que tiene el control, ¿no? Por ejemplo, le podría decir, bueno, lunes, martes y jueves tenemos estas comidas, pero miércoles y viernes estas. ¿Quisieran agregarle alguna otra cosa de esta lista que tengo acá? ¿Quién sigue teniendo el control? El papá, ¿no? O sea, de esta lista. Yo no dejo, porque si le digo, a ver, ¿tú qué quieres? Obviamente que me va a poner ahí, pues, ¿no? Las papitas light, las alitas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo soy Ah, finalmente el que tiene el control, digamos, ahí. Bien, y es importante porque recuerden que el adulto es el responsable, el adulto es el que dirige. Entonces, las opciones limitadas, los acuerdos, que buscamos el involucramiento y empoderar a los niños y adolescentes, ellos pueden ser partícipes, sí, pero bajo las diferentes posibilidades y oportunidades también que les brindamos, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque a veces también hay opciones o acuerdos que vienen disfrazadas de órdenes o de instrucciones, y eso no funciona. ¿Bien? Listo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Agradecerles a todos por estar el día de hoy con nosotros, por darse este espacio para compartir, para dialogar, para escucharnos. Agradecerte a ti, Rosario, por este espacio, por tu buena disposición en colaborar, en compartir, en dar algunas pautas y orientar a los papis o a los profesionales que tenemos el día de hoy con nosotros. Así es que a Rosario pueden seguirla, como ya les había dicho, por su página en Facebook, ¿verdad? ¿Nos comentas, Rosario, un poquito de eso? sí, estamos como SALAD, programa de alimentación. Bueno, yo armo los programas personalizados de acuerdo a edad, de acuerdo a estilo de vida, de acuerdo al ambiente, antecedentes, familiar, todo, ¿no? Entonces, también nos encuentras en Instagram, igual como el programa de nutrición SALAD. Encantada de poder apoyarlos y ahí les regalé algunos secretos de la dieta 2x1 para los niños. Por favor, tómenle foto para los alimentos tipo A, alimentos tipo E, ¿no? Y para los adolescentes también hay un cuadro donde hablo sobre sus alimentos 5 veces al día y también sobre las proteínas, grasas y los carbohidratos. Son puntos claves muy fáciles de entender que les va a ayudar muchísimo a saber cómo más o menos alimentarlos, ¿no? Entre una mezcla de alimentos tipo A y los alimentos tipo E. 80% A y 20% E. Y bueno, Lorenita, y agradecerte muchísimo, ¿no? Por esta oportunidad, nos conocimos en Medicentro, ¿no? Y además con lo del staff del Miss Perú La Libertad del 2017, me parece. Y bueno, muy contenta y feliz, Lorenita, de poder participar contigo y de verdad que gracias por todo lo que nos has nutrido hoy día. Muy bueno tus aportes, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Lorena nos va a regalar esta filmación de estos tips para llevar una buena salud Sí. emocional a través de los alimentos, esta cuarentena, ¿no? Este Sí, tiempo de claro que confinamiento. sí. Yo luego lo comparto y te lo hago llegar también, lo compartimos por la página. Y en sí, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy, agradecerles por su tiempo, por su espacio y por valorar estos pequeños momentos de reflexión, ¿no? Y de reflexión y de ir de repente incorporando buenas prácticas. Y si ya lo venimos haciendo y nos funciona, pues seguir dándole y ir adelante.
Bien, muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, bye bye.